Son las 2:31 y hay muchos temas en el día de hoy. Saludos a Fafa Tavera, saludos a Emilio Ángeles, saludos a todos ustedes. Los demás compañeros y compañeras se integrarán progresivamente en el programa. Estamos esperando la resolución en el conocimiento de solicitud de medida de coerción en el caso de Antonio y Maribel Espaillat por la tragedia de El Jet Set. Estamos esperando, tenemos cobertura sobre ese tema y vamos a estar actualizándolos permanentemente de lo que está pasando. Mañana es día de Corpus Christi, vamos a estar hablando... ¿Ese fue desde que el burro habló? El buey. El buey, fue un buey, no fue un burro. Fue un buey. No fue un burro. No fue un buey, no, pero búscalo ahí en lo que yo presento el programa. Okay. También hay que decir que el gobierno presentó ayer un nuevo programa de tránsito y transporte. Sí. RD se mueve. ¿Ya lo presentó el gobierno? ¿Ayer? Ah, no sabía. Estaba anunciando que lo iba a presentar. Lo presentaron ayer. Y también ayer comenzó Rafael Devers en los Gigantes de San Francisco. ¿En primera base? ¿Va a estar en primera base? No, toda. Él dijo que va a jugar donde lo pongan. Okay. Esa es una buena señal. De lo mejor, porque él no se sentía cómodo. Él no se sentía cómodo, no se sentía a gusto en Boston. Es un problema con la gerencia, más que con la posición donde quería que jueguen. Y también hay que decir que falleció el general Juan Bautista Rojas Tabar, el papá del diputado del PRM. Un episodio histórico en el primer gobierno de Leonel Fernández. Él era de... Él emplazó de una manera pública al presidente Leonel Fernández con el caso de Narcisazo. ¿Ustedes recuerdan? Sí, perfectamente. Y duró un mes y pico como en ese entonces como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Pero hay que reconocer algo. Rojas Tabar fue un líder en San Isidro. Fue un hombre de una connotación, de un liderazgo, una parte humana, era un hombre sensible, un hombre tocable. Hay una tradición. Sí. El senador último de la provincia Espaillat era de Salcedo, Juan B. Rojas, el tronco de todos los Rojas que estaban en el medio de la política. Y el hijo y Juan José, su hijo, diputado, una persona muy parsimoniosa, de un trabajo político efectivo, de un manejo muy decente en los medios. Pero nada, ya Rojas Tabar pasó a lo desconocido o a la verdad, como dicen muchas personas, pero hay que reconocer que él jugó un liderazgo en la Fuerza Aérea, que ese liderazgo lo llevó a ser secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Y duró un mes y pico por la situación que se presentó. Era la continuidad de una situación privilegiada que tenían ellos en Salcedo. Pero tenían una capilla y además de la capilla tenían un país donde íbamos nosotros. Pero brevemente yo quiero decir, porque yo recuerdo que él fue el primer secretario de las Fuerzas Armadas del PLD y de los gobiernos de Leonel. Saludos. Un mes y pico, duró un mes y pico. Sí, ¿y qué pasó? ¿Por qué él duró tan poco? Sí. Porque él fue donde el procurador general, que era Abel Rodríguez del Orbe. Abel Rodríguez del Orbe. Entonces él le dijo a Abelito, oye, hay una campaña, me quieren hacer una campaña, unos militares, y creo que era Narciso Saconde. Por el tema vinculando a la muerte de Narcisazo. Sí. Hay que decir lo siguiente aquí brevemente. El PLD y Juan Bosch nunca abordó el tema de la seguridad en el partido. O sea, el PLD, cuando en la época de Juan Bosch hacía ejercicios y reflexiones intelectuales sobre los grandes problemas, pero nunca abordó el tema de la seguridad pública, porque antes del muro de Berlín, la seguridad pública era un tema político y gubernamental. Los delitos violentos no los cometía el pueblo, como ahora, que salen los jóvenes de los barrios marginados que les roban su derecho y salen a romper para la calle. Antes no. Antes secuestraba a un empresario los grupos de izquierda o mataban gente el gobierno. O sea, era el Estado y la política, el gobierno y los partidos de oposición los que generaban la violencia. Y Narcisazo es el último capítulo de eso. Por eso es que cuando el PLD llega al poder, no tiene experiencia en materia de seguridad. Buscan a Rojas Tabar, que era jefe de Balaguer de la Fuerza Aérea Dominicana. Y era un líder en ese momento, un líder militar. De la Fuerza Aérea Dominicana.
Y él siendo jefe de la Fuerza Aérea, entonces lo nombran jefe de la Fuerza Armada, que era como se llamaba. Secretario de Estado. Entonces él, cuando está en el cargo ya, había unos militares que lo querían vincular al caso de Narcisazo, porque cuando él estaba en la Fuerza Aérea se lo llevaron allá y de ahí fue que lo desaparecieron. Oye, entonces él se lo dice a Abel y le dice, te lo estoy diciendo a ti y se lo dije a Leonel anoche. Oye, si no resuelven ese problema, yo me voy porque yo no soy un relajo. Me voy para mi casa. Algo así fue, ¿verdad? Sí. Una actitud digna. Bueno, pero también una estupidez de su parte porque él estaba emplazando al presidente de la República porque lo veía como un muchacho. Sí, pero Leonel lo que tenía era 43, 44 años. No, pero te voy a decir una cosa, José. Cuando tú tienes una carrera militar, una tabla axiológica como oficial, limpia, sin ningún tipo de ruido, hay un momento que tú, como hombre, más que como militar, vas a actuar. Está bien, pero actúa inteligentemente. Bueno, no es que no actúe. Sí, pero es que tú no puedes yo entiendo que esa actitud de Rojas Tabar en ese momento demostraba con un carácter realmente de compromiso, que era un hombre que no tenía que ver con eso. Es lo que yo percibo. Está bien, pero ese no es el tema. El tema es cómo tú canalizas tus emociones, tu incomodidad, tu ira, tu impotencia. Sí. Entonces él fue donde Abel, con todos los medios de comunicación ahí, y le dijo... Sí, fue público. Le dijo, si hay un grupo que me quiere vincular a la muerte de Narcisazo, si ustedes no resuelven eso, yo me voy para mi casa. Un emplazamiento público. Ahora, una pregunta. Y te lo estoy diciendo a ti, Abel, como se lo dije a Leonel anoche. ¿En qué gobierno fue que desaparecieron a Narcisazo? En el de Balaguer. Perdón. Narcisazo fue el último capítulo. Ahí que voy a hablar, una pregunta. Fue en el 94. En mayo, a finales de mayo del 94. Después de las todavía, señores, en esa segunda vuelta de Balaguer al poder, en los 10 años, que también hubieron crímenes que no se conocen aún hoy en día, todavía yo digo, coño, pero ¿cómo fue posible que el otrora PRD, el otrora poderoso PRD, declarar el Congreso dirigido por el PRD a Joaquín Balaguer Ricardo, padre de la democracia? Coño, pero es una cosa. Y no solamente eso, sino pero, que... Oye, ¿y tú sabes quién sometió? ¿Quién sometió esa resolución? Un hombre que cayó 26, digo, obviamente, por una orden política jerárquica de arriba del PRD. ¿Tú sabes quién sometió esa resolución? ¿Quién? Un hombre que cayó 26 veces en los 12 años de Balaguer, Darío de Jesús, una persona pulcra, decente, que era diputado. Pero también, Emilio, algo importante. Un hombre decente, Darío de Jesús. Algo importante. La República Dominicana, atención, Fafa, tiene que tener una procuraduría especializada en investigación de desapariciones físicas. Sí. ¿Por qué yo digo esto? Porque lo de Narcisazo hace 31 años. 94, sí. Fue 94, hace 31 años. A finales de mayo. Hace 31 años. Sí. ¿Y cómo es posible que el Estado, hasta sea con fines de acomodamiento histórico, no haya dado una respuesta a la sociedad de qué pasó con Narciso González? Porque posiblemente por ejemplo, no dio seguimiento, posiblemente. Pero es lo que te digo. Tampoco lo hizo con Henry Segarra. Exacto. Y así hay decenas de casos que son muestras de cómo el crimen era un instrumento del control político. No, Fafa, yo te lo digo porque no con fines de venganza, con fines de esclarecer la verdad histórica. Mira, en Argentina, oye, Guido Gil era mi hermano. Doctor Guido Gil, de San Pedro Macorís. Sí. Y lo desaparecieron porque él era el dirigente, el asesor jurídico del sindicato de la Romana. Oye, en Argentina existe la Comisión de la Verdad, que investiga los crímenes de la Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo. Sí, claro. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en la República Dominicana? Que un catedrático universitario, un hombre comprometido, un hombre vanguardista como fue Narcisazo, lo desaparecen de su última aparición en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo secuestraron en la Duarte. Pero se dice y se especulan tantas cosas. Pero señor, eso es tan fácil. No estamos en un continente, estamos en una media isla. Lo que sucede es lo siguiente, señores, que eso fue un crimen de Estado. Ese crimen salió del Palacio de la Presidencia. Eso salió del Palacio de la Presidencia. Por eso es que te digo que en esa época, hasta la caída del muro de Berlín, los delitos con violencia no los generaba la sociedad, sino el poder político, tanto del gobierno como de oposición. Era que generaba. Y por eso vos nunca lo estudió la seguridad pública. Ahora,
¿Qué pasa con esto? Cuando yo hablo de que hay que crear una procuraduría especializada en desapariciones de personas físicas, yo me refiero no solamente a los hechos históricos. El niño de Manabao, ¿dónde está? No ha aparecido. Señor. Yo no aparece. No, y El siempre caso no. de Sudisca con Anki. No ha Pero ¿y aparecido. quién se la tragó a la tierra? Y si tú te metes El, ni- a la el niño que página iba en el de la carrizo policía, caminando, que hay se una perdió, lista no de ha aparecido. desaparecidos. ¿O hay miles de desaparecidos diarios, anuales en este país? Sí, pero esos desaparecidos tienen Son otra desaparecidos, pero son- hermano. otra connotación. Lo de Narciso fue político. yo lo sé. Fue un crimen de Estado. Pero Yo son empecé hablando de desapariciones. eso. Claro, Pero lo todo mismo. el mundo, ¿sabe lo que dice la Constitución? Es igual ante la ley. Entonces el Estado tiene que cuidarte. Y si tú te desapareces, el Estado no se puede hacer loco. No tiene que seguir buscándote porque tiene que darle una respuesta jurídica a la Pero sociedad. no- porque tú tienes No deberes estoy y justi- derechos. No estoy justificando, pero en Estados Unidos, en la primera potencia del mundo, miles y miles de desaparecidos que Pero lo han no cierran encontrado. los casos. No. Esa es la No, no lo diferencia. cierran. Que Sí, no lo sí, cierran. sí. Siguen, Hasta busca, el final. busca Discovery, No, investiga. claro, sí, que sí. tú vas a ver Inve- casos del inve- 70 y del Investigation 60. Discovery. Sí. Bueno, Sí. entonces, son muchos temas, señores, en el día de hoy. Mañana, repito, Corpus Christi. Después de El darle día que el burro habló. después de darle la bienvenida a Jonathan, que Balán estoy se viendo puso a aquí joder. un ¿Cómo fue la mensaje vaina? de Balán. Instagram. Vamos a hablar de eso. De Instagram, de Jonathan Liriano, Digo, ¿por qué que me se pegas? está sentando en su asiento aquí y dice: agradezco al ministro Luis Miguel de Camps por permitirme formar parte de su gestión hasta el día de hoy. ¿Qué? Confío en su capacidad y vocación de servicio. Él y su gran equipo ayudarán a mejorar el sistema educativo y a cumplir las metas del presidente Abinader. Hermano, ¿qué pasó ahí? ¿No pueda? No, perdón. El país espera tu versión. Si tú cuentas conmigo, no cuentes conmigo. Presenta tu informe. No, cuente conmigo. Conmigo no sí. cuentes. Conmigo no cuentes. Conmigo Habla de cuente, tu sí. informe. sí. ¿Cuál es la situación? No, todo bien. Primero saludos te dejamos a ni ustedes. sentarse, No, tranquilo, ¿sabes? tranquilo. Pero Para un eso chismosito, estamos. José. El que entra a la vida pública tiene que estar Así es. disponible siempre, porque este es un servicio, un deber. Bueno, yo he estado hasta el día de hoy en el Ministerio de Educación colaborando en el área de comunicación. Entré en la gestión anterior del ministro Ángel Hernández. Todo el mundo sabe que tenía algunas situaciones en materia de educación en el sistema educativo dominicano y muchísima gente trabajando todos los días para que la educación mejore, de todos los sectores, de todos los partidos, de todos los colores. Y la educación necesita tener los avances, mayor visibilidad, y estaba contribuyendo en eso, y era temporal mi entrada, y creo que lo anuncié así también. Sí, iba a así ser me lo había dicho. Sí, a mí temporal también. por una coyuntura, y hacía tiempo que se cumplió esa coyuntura, Que era en y enero. el ministro entrante, nos conocemos hace muchísimo, somos aliados políticos hace mucho tiempo, hemos hecho cosas juntos antes de él ser Oficializó tu oficial. Entonces, no, yo me quedé contribuyendo, porque cuando tú entras con un equipo nuevo a un sistema, te toma tiempo Sí, tú sí, adaptarte, y conocer. actualizarte y Sí, eso. claro. Entonces yo colaboré con la parte de eso, de la alimentación, el contexto, el análisis de la situación, y colaboré en algunas funciones, y ya entonces cumplí el objetivo por el que estaba en el ministerio. Contentísimo de haber tenido esa experiencia, porque Luis Miguel de Camps es una persona que yo admiro mucho, y tiene para mí una de las cualidades principales que hacía falta en ese ministerio, es tener, además de una capacidad de servicio público, una capacidad política, porque ese ministerio tiene demasiados elementos que hay que verlo desde la política, pero no de la política electoral, sino de la gestión de intereses. Y yo creo que esa es su mayor fortaleza, y le auguro éxito, y me tiene como un soldado al servicio de lo que necesita. ¿Y para dónde vas ahora? Todavía no sabemos, pero a servicio público, porque yo entré a la política, y mi mayor meta en la política, ahora que tengo 39 años, es convertirme en el mejor servidor público que yo pueda ser. Excelente. Ahora, No mejor que nadie, sino Excelente. José. tratar de convertirme en el ser humano que más pueda aportar al servicio público. Excelente. Ahora Jonathan y yo somos colegas dos veces, periodista y ex relacionistas públicos de educación. El ministro tiene a su favor el antecedente, que tenía un silencio y que no mostró ninguna actitud reconocida para enfrentar el desafío que representa la educación. Yo Yo creo, como tú dices, que este ministro Pero tiene mira, una oportunidad. Yo creo, le ofrezco- perdón. Sí, y creo que le irá muy bien. yo creo Y que hay que apoyarlo. este ministro, quizás de los últimos 4 o 5 ministros, ha sido el que llega con mejor perfil
más depurado, más definido, más tranquilo. ¿Cómo así? Bueno, mejor perfil. ¿Perfil en qué sentido? Me refiero a un perfil no beligerante frente al tema de educación, porque otros llegan siendo de la misma área, pese a tener más conocimiento, llegan en medio de una confrontación de ideas Porque del tema lo que tiene educativo. es como un manejo distinto. Es un gerente. Porque realmente el aunque mejor Eduardo perfil, Hidalgo- aunque el mejor perfil de ministro de Educación, honestamente, de todos los que ha tenido este gobierno, es Ángel Hernández. Realmente. Formación académica. Un asunto del perfil y un asunto de la gerencia. Bueno, muy dos, pero no me refiero a Un eso. asunto del perfil y otro de la Y gerencia. experiencia. Si podríamos Señor, decir perfil, quizá Melanio, independientemente de que No, usted yo esté de hablo de acuerdo o este no. gobierno. Ah, tú dices este gobierno. Sí, Pero sí, sí. lo que te quiero decir con el ministro es, yo creo que él ha comenzado con muy buenas intenciones. Ahora bien, el Ministerio de Educación, yo que conozco ese monstruo, porque estuve dentro de él, como dice José la Martí. famosa frase de Martí. Sí. Si se queda compitiendo y buscando y tratando los temas administrativos y financieros, no va a hacer absolutamente nada. La política pública de educación requiere un esfuerzo superior y requiere un enfoque superior que no puede estar un ministro dedicado a los asuntos administrativos del día a día. Entonces, si continúa en esa gestión de las labores administrativas y financieras todos los días, no va a poder hacer absolutamente nada que tenga que ver para favorecer y mejorar la educación dominicana, que tanto lo merece. Y yo creo que él sí puede hacer algo por la Totalmente educación. de acuerdo. Está haciendo ya, ¿eh? Totalmente de Lo que acuerdo. tú te refieres, que educación demanda un esfuerzo para actualizar la calidad de la formación, porque todos esos maestros forjados en el pasado no entienden los desafíos que en la actualidad, con el crecimiento de la tecnología, de la transparencia, Micrófono, Fafa. hay que adecuar los maestros, hay que producir Quiero- un cambio en educación, Sí, y eso- porque eso no producen el tipo de resultados que Sí. Bueno, yo quiero decir con relación Ojalá a él eso. se meta en eso. Mire, no tiene que ver con personas, tiene que ver con institucionalidad. Ese tema del Sistema, ese como hace el tema europeo. tiene que ser una de mis aspiraciones es que los países tengan un solo programa de gobierno y muchas propuestas, pero que Programa base, por lo menos. que todas esas propuestas se unifiquen para el gobierno que gane tenga la obligación de cumplir ese programa de gobierno. Como un paquete El de modelo bienestar. de educación tiene que ser llevado al CEST, al Consejo Económico y Social, y ser revisado, Pero de ahí desarmado, porque el modelo educativo dominicano está históricamente agotado. Lo que pasa es, José, que tu Está propuesta agotado. ahí tiene dos interrogantes. La primera, el Pacto por la Educación justamente sale del CES. Lo que pasa, hasta cierto bueno, punto. pero está bien. Y en pero- segundo momento, las personas que componen el CES no saben de educación. Bueno, no tienen que saber. Oye, lo que ¿Y cómo pasa, van a aportar? escúchame, tienen que invertir en investigación. Eso O sea, sí. el Ministerio de Educación es el capítulo que recibe más fondos públicos del Estado. Entonces, cuando yo le puedo preguntar a Jonathan, que estaba vinculado a eso, ¿cuánto el Estado Dominicano, el Ministerio invierte en investigar cuáles son las tendencias educativas No, del no, siglo no hay XXI? investigación Y para con eso. esa información Sí. es que tú vas a revisar el modelo para saber si el cambio es innovativo, si es reforma Si es normativo. o si es sustitución de modelo, que ahí es un cambio Pero es que de mira, paradigma. hay Y muchos, ese hay es muchos el- factores. Por lo regular, como dicen las ciencias sociales, cada campo de trabajo, cada campo tiene su hábitos, sus elementos cualitativos que son propios de cada área de trabajo. La educación tiene sus hábitos, tiene sus situaciones. Y yo participando de cerca me doy cuenta de que el desafío es más grande incluso que el mismo contenido. Por ejemplo, uno de los desafíos de este país es que en el nivel inicial aumente la cantidad de niños menores de 4 años que reciben algún tipo de atención. Pero también tú tienes el desafío de este país, es que los niños que están en el primer ciclo aprendan a leer bien. No es que tengan tecnología, grandes investigaciones. Tenemos un problema para conseguir que los niños tengan la base de comprender lo que leen. Porque si no, si tú lo mandas para el nivel ya de jóvenes, por más que tú lo enseñes, no tienen la capacidad de comprender. Entonces, ¿hacia dónde se dirige gran parte de la política pública ahora, en este momento?
a que los niños por lo menos aprendan a leer en una situación que en su casa los padres no tienen ninguna herramienta para darle seguimiento. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero dame un minutito. Sí, pero eso no Oye, tiene desafío. que ver, nada que ver con tú desmontar el modelo. Desmontar un modelo que viene de la escolástica, que dicho sea de paso, que no fue diseñado para estimular. La escolástica es un movimiento filosófico que pone la fe por encima de la razón. Por encima, claro. Ahora, no está diseñado para que tú desarrolles un pensamiento crítico. Está diseñado para que tú reproduzcas la fábrica. Sí, ya no existe la pero fábrica. vamos a hablar de gerencia. Yo le voy a hablar. Por ahí han pasado 2 doctores en educación, un experto académico grandilocuente, positivísimo. Gerencia. La academia es importante, la gerencia lo es aún más. Y quiero decir algo. Yo recuerdo cuando designaron a mi gran amiguito Luis Miguel Decán. Digo amiguito porque lo vi sí, porque yo soy una formación también de Atuey Decán. Yo era un hombre de la casa de Atuey Decán. Entonces vi a ese muchacho desarrollarse. Y quiero decirle algo, yo recuerdo cuando lo designaron que Eduardo Hidalgo, el flamante presidente de la ADP, cuestionó que no tenía experiencia en el área, que no tenía... Yo tengo fe en que lo va a hacer bien, pero particularmente yo, en algún momento él tendrá que irse de ahí. Para mí, yo pensaba que iban a nombrar al ministro de Educación a Rafael Santos, un hombre que viene de la ADP, un hombre formateado, un hombre con academia, un hombre parsimonioso, un dirigente de fuste, pero sobre todas las cosas... Que nombraron a Miguel Decán y pusieron a Rafael Santos a ser bajadero con el ADP, porque yo no entendí eso. ¿No me entendiste? Sí, yo te entendí. Yo pensaba que iba a ser nombrado... yo te entendí, yo te quiero que tú me entiendas a mí. Rafael Santos era el perfil idóneo, yo estoy de acuerdo. Todos lo promovimos a él. Claro, porque es un hombre, pero mírame, pero fíjate una cosa, que cuando hay crisis en la ADP, ¿quién va a resolver ahí? Ahí está Rafael Santos siempre. Sí. No, pero lo que está haciendo en lo que es grandilocuente y positivo. Pero mira, para que no nos olvidemos el tema, José. Miren, yo le voy a hablar desde la experiencia, porque yo duré 8 años dando clases en un politécnico. ¿Qué? Gratis. ¿Gratis? ¿Y por qué gratis? Porque yo salí del Politécnico, yo era un estudiante reconocido y me quedé dando clases como sustituto. ¿En qué Politécnico? De Politécnico Cambita, se llama, aún existe. Entonces, inclusive a mí me decían, pero tú eres loco, tú eres un pendejo, ¿qué tú hacías ahí? Y digo, bueno, a mí me gusta, uno me pagaba que era el de inglés cuando yo le sustituía, los demás entonces no me pagaban. Pero yo duré casi 7, 8 años en eso. Ahora, cuando yo luego fui a una universidad para dar clases, me dijeron, ¿usted tiene experiencia? Digo, sí, 8 años de clases. Excelente. Y me lo certificaron. Miren, por experiencia, además yo soy hijo de una docente que duró 40 años dando clases en el sistema educativo, mi mamá, Teselina de la Rosa, que en paz descanse. Tú no puedes criticar y acabar el sistema educativo basado en el profesor, porque el profesor es el burro. Si tú acabas con el burro, ¿cómo después lo vendes? Tú no tienes forma de deshacerte de todos los docentes que hay en la República Dominicana bajo el criterio de que si son buenos, que si son malos o que si son nada, porque ahí no está el problema. Ahora, no tanto a eso, yo también trabajé casi 8 años en el Ministerio de Educación, inclusive en la posición más importante, participación comunitaria, que es escuela, muy importante, escuela, comunidad, escuela y comunidad prácticamente, con las APMAES. ¿Cuál es el gran problema que hay? Miren, yo le voy a decir una cosa. El docente en República Dominicana es bueno. Lo que pasa es que el sistema como tal no sirve. Y le voy a decir el por qué. Un educador se pone a planificar, los 3 meses de vacaciones lo duran planificando, no en su casa que lo duran, es mentira. 3 meses planificando y hacen una planificación para dar clase 360 días sin faltar ni un solo día. No, 360 días es imposible. No. Pero está bien, pero es un decir. Bueno, 1000 horas. Es un decir. O sea, el plan escolar tiene 1000 horas sin contar la tan extendida. Ok, vamos a ver. Hacen una planificación para dar... entre 4 y son 2. Hacen una planificación, o sea, para dar clase en 1000 horas. Adivina qué tiempo de clase dan de las 1000 horas planificadas. No llegan a 400. ¿Por qué? Por diferentes razones, por tema de la misma ADP, tema de educación, o sea, son sobre temas. El educador lo que hace es que tiene una sobreplanificación y su programa no lo llega a cumplir ni a un 30%. Y aún así aprenden a leer los niños. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que quizás tienen deficiencia, pero claro, si yo tengo un programa de 100% y lo ejecuto solamente 30%, y aún así el niño aprende. Ese niño es un héroe. Que tú estás hablando de la... Ese niño es un héroe porque aprendió con la deficiencia. Permíteme un comentario. Yo soy lo que cree que en el mundo hay un proceso de transformación general, basado en la masificación tecnológica, en el problema de la importancia de la comunicación, en la transparencia que está abierta.
nuestros profesores, yo entiendo, no están preparados para ser el maestro de hoy. Sí lo están. Óyeme, Félix, tienes razón. Sí lo están. Está hablando un burócrata. Cuando tú lo evalúas, Con perdón, sí están. con Déjalo que él opine, perdón, con déjalo que él perdón. opine. Hay que adecuar los maestros en una ofensiva de que ellos se pongan No, al día con su Si es que está hablando. Su práctica de los maestros de hoy está atrasada. Sí, La sí. educación de hoy necesita modernizarse y tú no la puedes modernizar si no comienza con lo que educan. Yo creo que el proceso global de este país es darle prioridad a modernizar la educación. ¿Qué dijo Melanio aquí? Sí. Escuela del siglo Sí, XIX. sí, sí. Profesores Sí, del pero no siglo XX Sí. para alumnos del siglo Exacto. XXI. Claro. Ahí hay un choque. Una incongruencia Ahora, total. yo le apuesto. Yo creo que eso podría mejorarse el día que se saque la política del Ministerio de Educación y claro. la gestión de la educación sea por mérito, Vamos- no por pertenecer a un partido. vamos a llamar al político. Ministerio Y de te voy a Educación. Muchas ideas, Te voy a poner- Duramos meses aquí. Te voy tirando a ideas. poner un ejemplo. Aquí hay profesores, como dice Félix, brillantes, como hay profesores malísimos. Que no como dice ejecutan Papa. nada, no pueden. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Ambos están en el mismo lugar? ¿Por qué tú no coges esos profesores que son buenos? Por ejemplo, No hay el clasificación. profesor Bobonagua, de Nagua. Él creó un método para enseñar matemáticas. ¿Dónde está ese hombre? En Nagua. ¿Qué deberían hacer con Sí, él? sí. Cónchale. Copiar que el le modelo, ver si muestre a los funciona, probarlo otros. en otro lado. Óyeme, en el Y si tú me 2000... preguntas a mí, ya yo no enseñara Está matemáticas. bien, pero te estoy diciendo Yo cómo... no enseñara matemáticas. Está bien, Yo José. enseñara filosofía de la matemática. Yo se lo he dicho ayer. Está bien, pero hay que aprender a ver las personas que pueden aportar al sistema. Por eso yo hablé del quiero, CES. yo quiero hacer un aporte. No, Es que porque el CES yo no hablé. está No, calificado pero para eso. quítale eso. Yo lo que quiero es que el proceso de revisión Sea del socializado. modelo educativo sea participativo. A mí no me importa Pero mira, dónde sea. Jonathan, que sea un Jonathan, callejón, Yo le apuesto, yo le Jonathan. apuesto que si llamamos a la... Escuchen entonces, yo le apuesto a ustedes que si llamamos hoy a la ADP y llamamos al Ministerio de Educación y yo le digo, Ministerio de Educación, quien sea que tenga la información, díganme los últimos 10 cursos que ustedes dieron, en cuál es regional y cuántos docentes. Y voy que los docentes están actualizados y que están formados. Ahora, que quizás no están en la capacidad de un nórdico, sí, pero aquí hay aquí hay una preparación constante con el docente. Lo que no hay es un sistema que garantice Feli, es que la los ecuanimidad es que, entre óyeme, ellos. es que los preparan, pero hay que ver en qué los preparan. Lo preparan Estamos de todo, es que no hay óyeme, sistema. Estamos hablando Mira, perdón, Fafa, en estamos educación y en hablando... salud hay una urgencia de propiciar un esfuerzo de renovación. La educación, en primer lugar, necesita mejorar la calidad de los docentes y estudiar el fondo precisamente del proceso. Lo que pasa es que estamos hablando, como decía, de un Ministerio Al de final decimos lo mismo todo. Educación que hizo unos libros propios y cuando me mandaron a revisarlo, que yo identifiqué algunos errores, me dijeron que eso no era nada. Porque uno de los errores era un mapa que decía extraído de Google. Un libro. Pero lo que pasa es que Carajo. cuando hablamos de que el modelo, porque es el modelo Thomas Kuhn, sin leer a Thomas Kuhn no se puede entender el cambio, Fafa. Thomas Kuhn. Cuando yo hablo de que el modelo está históricamente agotado, yo no estoy criticando el PRM ni el PLD. A mí no me interesa esa vaina. Yo estoy diciendo que está históricamente agotado. Yo estoy diciendo que la prueba PISA no sirven para nada. Yo estoy diciendo que los nórdicos también están agotados en educación. Claro. Yo estoy diciendo que... Volvieron para atrás los nórdicos, hacer lo mismo no que solamente nosotros. eso, los alemanes, los Suecia, suizos, Suecia. todo el que mantenga un modelo educativo industrial está echando para atrás el desarrollo Ahora de los sí niños, porque hablamos. ya la sociedad industrial se Exactamente, agotó. ahora sí estamos hablando. Eso mismo va a pasar con Modelo el tema industrial. ¿Qué de necesitamos como ministro de Educación? Gerencia. No, Gerencia, no. actualidad. Cambio, Sí, modelo sí, industrial. sí, Tú gerencia. puedes- ¿Cómo se llama Tú el puedes partido que nombrar está en un el gobierno? administrador. PRM. punto. Entonces, Partido Revolucionario Moderno, lo primero que tiene Que que ni ser es revolucionario el ni PLD, moderno. tiene que decir qué modelo de educación se necesita en el siglo XXI. Obviamente. Y no importa el ministro A que partir de vaya. ahí. Pero hay cambiado usted- 4 o 5 años, Usted le 4 modelos. entrega el plan. No, eso es Tenga el mentira. plan. 4 modelos en Eso es 5 mentira, años. las metas- ¿Cómo que mentira? Es mentira. 4 modelos en 5 Es años. mentira, cambiado. es mentira. 4 El modelos. ministro que ¿Cómo ha que cambiado. mentira? No, mira. El modelo. Mira, las las metas de educación, las metas de educación de República Dominicana están en el pacto educativo. Es un gran acuerdo donde participaron Eso no sirve. los expertos más importantes del país, del sector privado y del sector público en el diseño, Fracasó. con asesores internacionales. Fracasó Hernández. Discúlpame. Fracasó. Y esas metas del pacto por la educación, donde participó el sector privado, el sector público, las ONG, esas metas
son parte de las metas presidenciales del gobierno del presidente Luis Abinader y se enfocan en mejorar la calidad educativa con metas específicas por cada nivel. El lunes, es decir, yo me lo sé de memoria, yo lo sé de memoria. Eso lo discutimos el viernes porque ya el tiempo para bien ese clara la debate meta en se cada terminó. cosa. Llévatelo.